Hi, it's Jamie, Progressive #1, #2 employee. Leave a message at the... Hey, Jamie, it's me, Jamie. This is your daily pep talk. I know it's been rough going ever since people found out about your a cappella group, Mad Harmony, but you will bounce back. I mean, you're the guy always helping people find coverage options with the Name Your Price tool. It should be you giving me the pep talk. Now get out there, hit that high note, and take Mad Harmony all the way to nationals this year! Sorry, it's pitchy. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Vamos a pasar a los presupuestos científicos, que son 3 principales. Son muy importantes. Porque fíjate que cuando uno entra en este diálogo, cuando uno entra en la afirmación de estos principios, ya es muy difícil que lo manipulen a uno con historias lacrimógenas. Muy difícil, y de eso se trata. Las leyes no se hacen a base de lágrimas. Las leyes no se hacen a base de manipulación, en ningún sentido, en ningún sentido. Yo no estoy aquí favoreciendo que por hacer una legislación que proteja la vida, vayamos nosotros entonces a presentar nuestras propias historias. No, hay que ser honestos. Principios científicos relacionados con este tema. Primero, el lenguaje es un poquito técnico, no se extrañen por favor. Si usted siente que el lenguaje es un poco técnico, como ya lo vimos en la parte legal, no se asuste, simplemente significa que tenemos que prepararnos, no es más. Pero estos temas no se pueden tratar de cualquier manera, porque tratarlos de cualquier manera es tratarlos de manera solo emocional. Y la gente siempre dice, si es un cura el que está hablando, esas son cosas de la iglesia. Cuando lo empiezan a oír a uno con estos principios legales científicos, dicen, oye, este no ha metido para nada ni el Papa, ni las encíclicas, ni el concilio, ni la Biblia. Efectivamente, la defensa de la vida es en primer lugar un hecho de derecho natural. No es un tema religioso. No es un tema religioso. Si se asesina a una persona ahí en la esquina, Dios no lo permita, lo primero que hay que saber no es si era musulmán, si era ateo, si era budista, si tenía crisis de fe. Se ha asesinado a una persona, hay un crimen, punto. Y hay que mantener la discusión en esa calidad. Que luego yo, como creyente, siento una particular repugnancia frente a algunos crímenes, ese es asunto mío. Que yo como cristiano siento especial asco y repugnancia, eso déjamelo a mí, es problema mío. Pero aquí en la discusión estamos hablando de lo que estamos hablando. Y uno tiene que acostumbrarse a parar a la gente. Ah, es que tú cómo andas en esos grupos. Tú desde que empezaste con esos curas y el alabaré. No, te estoy presentando razones. Respóndeme con razones. Y te estoy respetando, respétame tú. Bueno, vamos con los presupuestos científicos. Vamos a proponer 3. El primero es la pertenencia específica está determinada por la base genética. La pertenencia específica está determinada por la base genética. ¿Qué significa eso? Eso significa que si a mí me dan un pequeño grupo de células llamado embrión, y si yo veo que ese poquitico de células en un estudio de ADN, base genética, si yo veo que ese poquitico de células corresponde a una especie llamada gato, son células de gato, yo como científico, no estoy hablando de católico, judío, musulmán, ateo, yo como científico sé que esas células de gato no se van a volver células de perro dentro de 2 meses, ni células de gorila
dentro de 1 año, ni células de elefante dentro de 5 años. La pertenencia a la especie, es decir, pertenencia específica, está determinada por la base genética. ¿Qué significa eso? Eso significa que el examen genético determina a qué especie pertenece un ser vivo. Así de sencillo. Si estas son células que genéticamente pertenecen a una hormiga, de aquí no va a salir un camello. ¿Eso qué quiere decir? Que la especie está determinada desde el momento en el que está determinado el código genético. No hay cambios en la especie. ¿Ese dato de dónde viene? De que yo soy un cura, y los curas son corruptos, pederastas, hipócritas, desgraciados, plateros. De ahí viene, ¿no? Viene de la ciencia. Pregúntele a cualquier científico, busque el más ateo y pregúntele: después de que yo tenga el código genético de una célula viva, ¿es posible el cambio de especie? Hágale esa pregunta nomás. Esto es argumentar. Entonces es un presupuesto científico. ¿Eso qué indica? Que lo que crece en el vientre de una mujer, ¿a qué especie pertenece? Especie humana. Que era la pregunta que le hacían a una ministra de salud en España. Le decían: ¿quiere decirnos a qué especie pertenece el feto que crece en el vientre de una mujer? Ella no es tonta. Ella se da cuenta a dónde va la pregunta y se da cuenta que no puede responder. Y entonces dice: es un ser vivo. ¿A qué especie pertenece? Es un ser vivo, es un ser vivo, es un ser vivo. Y no responde a qué especie pertenece. Porque en el momento en el que ella admita: es un ser vivo de la especie humana, ¿qué es la eliminación de un ser vivo de la especie humana? Homicidio. ¿Y eso por qué sale? ¿Porque yo soy carismático? ¿Porque yo rezo mucho? ¿Porque amo a la Virgen María? ¿Porque yo comulgo todos los días? No. Eso es un dato científico. Y uno tiene que acostumbrar a la gente que uno argumenta así. Segundo presupuesto científico. Hay una relación genética parental con lo concebido. Hay una relación genética parental con lo concebido. Este es un argumento que detestan los que son abortistas, que a veces se presentan como pro-choice. Esto que estoy diciendo, este es un dato científico. Hay una relación genética parental con lo concebido. Parental quiere decir de los papás. Los papás. ¿Eso qué indica? Que cuando una mujer está embarazada, ella no es dueña. Si vamos a hablar de ser dueños, ella no es dueña. En primer lugar, no es dueña porque precisamente el examen genético muestra que estamos ante un individuo distinto de la mamá. Pero en segundo lugar, ella no es dueña porque si vamos a hablar del código genético, hay una relación genética parental con el varón. Entonces, si el novio y la novia tuvieron relaciones sexuales, y si el novio y la novia entonces hicieron posible una vida humana, es científicamente absurdo decir que la mamá puede disponer de ese material genético.
porque ese material genético no es solamente de ella. Y eso lo digo yo, ¿por qué? Porque rezo el Padre Nuestro, porque amo mi iglesia, porque adoro el Santísimo. No, es ciencia. Es ciencia. Hay una relación genética parental que además es indeleble. Indeleble, nadie la puede quitar. Óyeme esto que te voy a decir. Nadie puede quitar de ti los genes que te dio tu papá. Nadie. Nadie. Es imposible. Si se intentara quitar los genes de tu padre, tú mueres. Tú no serías funcional. Entonces date cuenta. Hay una relación genética parental indeleble con lo concebido. Lo cual quiere decir que presentar el aborto como una decisión de la mujer es científicamente un absurdo. Yo he visto muchos videos de gente en contra del aborto y a favor del aborto. En uno de esos salía una muchacha. A mí sí que me duele, a mí me duele todo el que esté a favor del aborto, pero sobre todo la mujer. Sobre todo la mujer, porque indica una fractura muy profunda en su ser, como lo vamos a comentar en la parte psicológica. Salía una muchacha diciendo: si yo paso mi mano, si yo me rasco la mejilla, he quitado de mi cuerpo más células que con una pastilla del día después. Todos están enterados de lo que es la pastilla del día después. Es una bomba de hormonas que quiere asegurar que no hay implantación en el caso de que se haya producido unión entre el óvulo y el espermatozoide. O sea, es abortiva, la llamada pastilla del día después. Entonces esta chica cree que ha dicho algo brillante, ella cree que ha dicho algo inteligente con su comentario de la mejilla. Si yo me rasco la mejilla, he quitado más células de mi cuerpo que con una pastilla de esas. Su argumento no cabe, señorita, porque resulta que hay una relación genética parental indeleble con lo concebido. Entre esa célula que usted tiene en su vientre y las células de su mejilla, de su oreja o de cualquier otra parte de su cuerpo, hay una diferencia total. Porque resulta que lo que está dentro de su vientre es distinto de usted, porque hay una relación genética parental indeleble con lo concebido. Llevamos dos principios científicos. Primero, la pertenencia específica está determinada por la base genética. Segundo, la relación genética parental con lo concebido. Tercero, que es, diríamos, la contraparte al principio legal que puse en quinto lugar al hablar de los presupuestos legales. Tercer presupuesto científico: hay una continuidad genética y funcional a lo largo de toda la vida. Si un niño, tal vez algunos de ustedes han oído hablar de una enfermedad que se llama hemofilia. La hemofilia es una enfermedad que dificulta extraordinariamente la cicatrización en las personas que la padecen. Son problemas gravísimos. Una persona hemofílica por cualquier cortada puede desangrarse. Su cuerpo no cicatriza fácilmente. La hemofilia tiene una característica extraña, y es que aunque puede transmitirse a través de hombres o mujeres, una mujer que es portadora de los genes de la hemofilia no es hemofílica. Es decir, la mujer puede tener
plena capacidad de cicatrización y sin embargo ser portadora de hemofilia. Es una característica de esta enfermedad. Ustedes pueden investigar más en internet o donde sea. Pero ¿a dónde voy yo con mi historia? Supongamos que se hace un examen de líquido amniótico a los 4 meses de un embarazo y se determina que esa criatura es hemofílica, es un varón. Eso significa que va a tener una vida dificilísima, muy difícil. Piensa, por ejemplo, en que una cortada en una encía es una cosa que no para en un hemofílico. Bueno, hay cada vez mejores tratamientos para ellos. ¿Qué te quiero decir yo? Si ese embrión, si ese feto es hemofílico a los 4 meses de edad, es hemofílico a los 4 años de edad, es hemofílico a los 40 años de edad, es hemofílico a los 80 años de edad. Eso se llama continuidad. ¿Qué demuestra eso? Demuestra que si matamos a la persona un mes después de nacer, o matamos a un feto perfectamente viable con 8 meses de gestación, estamos matando la misma persona. La misma persona. Solo que en una condición, mientras está en su gestación, se encuentra con una particular fragilidad y dependencia. Una fragilidad que no desaparece con el parto. El recién nacido sigue siendo terriblemente frágil y terriblemente dependiente. Entonces dime qué sentido tiene que, como propuso y sostuvo hasta el final la señora Hillary Clinton, se permita el aborto faltando 3 días para el parto y se castigue el infanticidio 3 días después del parto. Dime qué lógica científica tiene eso. ¿Cómo se hace para matar a un bebé que tiene 8 meses y 3 semanas de gestación? ¿Cómo se hace para abortar a ese bebé? Lo primero que se hace es introducir unas tijeras y cortarle la médula espinal. Se llama aborto por decapitación. Eso es lo que ha apoyado la señora Hillary Clinton y una gran parte de personas en Estados Unidos, especialmente el Partido Demócrata. Eso es lo que ha apoyado. Entonces, dime qué seriedad científica tiene afirmar esto. 3 días antes del parto se puede matar y no hay ningún castigo. 3 días después del parto ya no se puede matar y hay acusación legal y tiene que ir a una corte y todas esas cosas. ¿Qué lógica tiene eso? Resulta que el niño 3 días antes del parto es perfectamente viable. Entonces es muy importante este dato científico. Le voy a añadir, como dicen ahora, un bonus, un cuarto principio científico, que es apasionante. Más que principio científico, es un dato científico. Los hijos cambian el cuerpo de la mamá. Los hijos cambian el cuerpo de la mamá. La implantación es el nombre que se le suele dar a ese momento en el que el óvulo fecundado se adhiere a las paredes de la matriz, pues al endometrio. Se adhiere. De las maravillas de la ciencia, porque la ciencia es una actividad humana muy bella. Qué pesar que se utilice para matar, pero es una actividad preciosa. Todos sabíamos el tema de la implantación, todos sabemos que el óvulo fecundado pues tiene que unirse a la pared del endometrio. Pero ¿qué sucede cuando el óvulo fecundado se une a la pared del endometrio? ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa ahí? Ahí pasan realidades físicas, realidades químicas, intercambios hormonales
empieza lo que podríamos llamar un diálogo bioquímico entre la madre y ese óvulo fecundado. Entre la madre y el óvulo fecundado. ¿Qué sucede cuando un óvulo no es fecundado? Pensemos en una mujer que no tiene relaciones sexuales, tiene su periodo normal de mujer. ¿Qué sucede cuando un óvulo no es fecundado después del tiempo que podía ser útil para ser fecundado? ¿Qué sucede? Es eliminado. La eliminación del óvulo que ya no es viable para producir vida es lo que produce exactamente la regla menstrual en la mujer. El periodo es eso. Entonces póngase a pensar usted esto. ¿Cuál es la diferencia en tamaño entre el óvulo no fecundado, que va a ser eliminado en el periodo normal de la mujer en su menstruación, y el óvulo fecundado? ¿Cuál es la diferencia? En tamaño, ninguna. ¿De qué tamaño es el óvulo de una mujer? Entre 0.85 y 1 milímetro. Es más o menos el tamaño de un óvulo. El óvulo de una mujer puede ser visto, si la persona tiene más o menos buena vista, puede ser visto sin ayuda de lupa o microscopio. Tiene casi 1 milímetro de diámetro. ¿El espermatozoide qué tamaño tiene? Ridículamente pequeño. O sea, desde el principio la mujer se impone. Hermanos, básicamente un espermatozoide es algo más que eso, pero para que nos entendamos, un espermatozoide es una bolsita con un poquito de código genético. De manera que si yo pusiera en la uña de mi pulgar izquierdo un óvulo no fecundado de mujer y en la uña de mi pulgar derecho un óvulo fecundado de mujer, yo no podría distinguirlos a simple vista. De hecho, incluso con el micrófono no me va a servir. Y con el microscopio, tampoco. Recién sucedida la fecundación no se nota. Entonces la pregunta interesantísima desde el punto de vista científico es: ¿cómo sabe el cuerpo de la mujer que ese óvulo no es para desecharlo, sino que ese óvulo es para acogerlo, hacerle un nido donde va a crecer una vida humana? ¿Cómo sabe el cuerpo de la mujer eso? La respuesta no está en la física, porque te repito, físicamente son prácticamente idénticos. Cuando el espermatozoide se une al óvulo, lo primero que cambia es la membrana de esa célula llamada óvulo. Por eso no se deben producir fecundaciones de 2 o más espermatozoides sobre el mismo óvulo, porque lo primero que cambia es la membrana del óvulo. Es un cambio bioquímico en la membrana de la célula germinal de la mujer, o sea, el óvulo. ¿Y después qué sucede? Que ese cambio químico en la membrana, cuando el óvulo se une al endometrio, envía señales bioquímicas al cuerpo de la mujer. Entonces la primera conversación entre una madre y su hijo sucede en el momento de la implantación. Es una conversación no con palabras, es una conversación bioquímica. El hijo, que lo único que tiene es una membrana de óvulo alterada, cambiada, al llegar al endometrio, emite estas sustancias. Con esas sustancias está diciendo: mamá, aquí estoy. Y entonces el cuerpo de la mujer tiene que decidir si acepta ese cuerpo que no es de ella. Entonces el cuerpo de la mujer tiene que violentarse.
para recibir una célula que no es suya. Y le envía un mensaje a esa célula. Ese mensaje es: aquí estoy, hijo. Ese es el primer diálogo. Es un diálogo bioquímico. Lo grave del caso es que si no se diera ese diálogo, hay veces que no se da, se produce eliminación de la célula y no prospera una vida humana. Pero lo más asombroso no es eso, que a mí ya me parece esto bellísimo. En la primera conversación entre un hijo y la mamá, lo más hermoso no es eso. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Que las sustancias, esas hormonas, esos microgramos que ese óvulo introduce en el cuerpo de la mamá para decirle aquí estoy, alteran para siempre el metabolismo de la mujer. Para siempre. ¿Qué quiere decir para siempre? Para siempre quiere decir que la ciencia actual tiene la capacidad de examinar los tejidos de una mujer, incluyendo tejidos linfáticos y sanguíneos. Tiene capacidad de examinar los tejidos de la mujer y saber si esa mujer alguna vez tuvo un bebé. Es decir, si hubo implantación, porque la implantación es la que produce ese intercambio hormonal entre la nueva criatura y la mujer. Hay un lema que utilizamos mucho los que somos pro vida: el aborto no te libera del embarazo, simplemente te hace madre de un niño muerto. El aborto no te libera del embarazo, te hace madre de un niño muerto. Y ahora la ciencia nos está dando la razón a los pro vida. Efectivamente, si ha habido implantación, queda una huella bioquímica en el cuerpo de la mujer. El metabolismo de la mujer cambia para siempre con el hecho de haber quedado embarazada. Si ha habido implantación, siempre destaco eso. Cambia para siempre. Esos cambios han sido estudiados de muchas maneras. Por ejemplo, implica cambios en el cerebro. Hay labores neurológicas. Hay operaciones neurológicas que cambian con el embarazo. ¿Cuáles? El embarazo, esto no va a ser muy amable, el embarazo disminuye la capacidad mnemotécnica y disminuye algunas habilidades de concentración y razonamiento abstracto. Tiene esas características. Es decir, la mujer embarazada paga un precio muy alto por su embarazo, muy alto. Además de lo que ya sabíamos hace décadas, el impacto que tiene un embarazo en el procesamiento del calcio en la mujer. Ese es un tema muy delicado que cada vez se está estudiando más. ¿Qué sucede con el calcio en la mujer? Porque los huesos del bebé tienen que salir de alguna parte. El embarazo tiene efectos neurológicos, o sea, hay una huella bioquímica que queda en la mujer embarazada. Así aborte. Así aborte, así ella mate a su criatura, ya su cuerpo cambió para siempre. Hay que destacar un hecho. Así como se producen estas circunstancias o estos hechos neurológicos que he explicado, también se producen otros que apenas la ciencia está empezando a estudiar. Por ejemplo, hay algunos fenómenos sensoriales impresionantes en las mujeres embarazadas, impresionantes. Ustedes han oído eso de que la mujer embarazada a veces tiene el olfato demasiado sensible o el oído demasiado sensible. Una mentalidad machista siempre ha dicho, eso es que ellas se ponen así todas delicadas. No,
Hay prueba científica. Efectivamente, el embarazo produce una afinación sensorial impresionante. Es tanta la afinación sensorial que sucede en el oído, por ejemplo, de la mujer, que hace unos años se hizo un experimento. En una habitación suficientemente grande, pusieron 5 mujeres que eran mamás a que durmieran en 5 camas distintas, y en la misma habitación había 5 cunas con los bebés de estas 5 mamás. Bebés que tenían unos meses de nacidos. El experimento sorprendente es que cada mamá se despertaba solamente con el llanto de su hijo. O sea, pregúntenme a mí si yo soy capaz de distinguir el llanto de 2 bebés. Para mí son 2 hermosas criaturas gritonas. Fíjate el grado de afinación sensorial que puede llegar a tener una mamá. A reconocer entre 5 llantos distintos cuál es el de mi hijo. Esos cambios produce el embarazo. Entonces, hay un verbo que no existe, ni en español ni en la ciencia. Desembarazar. Eso no existe. Y aunque existiera en la lengua castellana, en la ciencia no existe. Tu cuerpo cambió para siempre. Los cambios son tan fuertes desde el punto de vista psicológico que hay matrimonios que entran en crisis. Porque el hombre a veces siente, tú ya no me quieres lo mismo. En parte pueden ser celos, en parte, pero no es simplemente idea de él. La verdad es que una mamá ama de un modo distinto. Y aquí pasamos a los presupuestos psicológicos. Los científicos eran 3 más un bono. Los 3 presupuestos científicos. La pertenencia específica tiene una base genética incambiable. Hay una relación genética parental con lo concebido. Y hay una continuidad genética y funcional a lo largo de la vida. ¿Y el bono cuál es? Pues el bono es que el embarazo cambia para siempre el cuerpo de la mujer. No es solamente que cada uno de nosotros lleva dentro de sí algo de la mamá, es que algo de mí quedó en mi mamá también. Oiga, biológicamente, ¿qué es lo más, digamos, lo más notable que le da una mamá a su hijo, biológicamente? Porque obviamente está el código genético, pero el código genético es del papá y de la mamá. ¿Qué es lo que da la mujer y solo la mujer? Lo que da la mujer y solo la mujer es lo que se llama el ADN mitocondrial. Las mitocondrias son los organelos de las células encargados del procesamiento de la energía en la célula. Y resulta que las mitocondrias tienen su propio pequeño código genético que se llama el ADN mitocondrial. Y resulta que el ADN mitocondrial no viene del papá, viene solo de la mamá. O sea que yo tengo el ADN mitocondrial solo de mi mamá. El ADN del núcleo de mi célula es del papá y la mamá, pero el ADN mitocondrial es solo de la mamá. Entonces, ¿cuál fue el regalo que me dejó mi mamá y solo mi mamá? El ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial. Qué apasionantes estos temas de ciencia. Yo antes de ser llamado por el Señor a la vida sacerdotal estudiaba ciencia, pero mi especialidad era la física y la matemática. Sin embargo, mi gusto por la ciencia ha sido bastante amplio. Y yo les digo a aquellos de ustedes que tienen gusto por la ciencia, no crean que la ciencia aleja de Dios. Lo que aleja de Dios es la soberbia. La ciencia no aleja de Dios, la ciencia es preciosa. Yo a veces quisiera tener más tiempo para estudiar estos temas. El hecho de que las mitocondrias
sean los motores energéticos de las células y el hecho de que el ADN mitocondrial venga solo de la mamá, ¿qué indica con respecto al metabolismo energético en los niños con respecto a su papá y a la mamá? Daría la impresión de que las mamás son las que determinan el metabolismo de la energía en la prole. Un tema apasionante para estudiar. La ciencia es bella. Y les voy a contar algo. Como ustedes ya se han dado cuenta, la ciencia es provida. La ciencia no respalda la muerte de inocentes. ¿Lo están viendo ustedes? Napa know-how. Right now, get a 5-quart jug of Napa conventional motor oil for just $11.99. That's a pretty unbelievable deal for a pretty unbelievable oil. But trust us, it's totally real, but only for a limited time. So get your 5-quart jug of Napa conventional motor oil for only $11.99 today. Quality parts, helpful people. That's Napa know-how. Napa know-how. General States pricing. Sales prices do not include applicable state, local taxes, or recycling fees. Limit 6 per customer. Offer ends 6/30/19. Hi, I'm Jay Farner, CEO of Quicken Loans. 30% of Americans who are planning home improvements of $5,000 or more will pay for those renovations with a high-interest credit card. That may not be a great idea. A better idea may be to take cash out of your home with a Quicken Loans 30-year fixed-rate mortgage. The rate today on our 30-year fixed-rate mortgage is 4.125%. APR 4.22%. Call us today at 800-QUICKEN or go to rocketmortgage.com. Rate subject to change. Pay 0.88% fee to receive this discounted rate. Call for cost information and conditions. Equal housing lender. License in all 50 states. NMLS number 3030.